Bien, en este vídeo te voy a explicar el tiristor SCR, rectificador controlado de silicio. Verás todo aquello más importante para entender su funcionamiento, así como los parámetros característicos. Te explicaré en una hoja de características qué significa cada uno de los parámetros más importantes del SCR y cómo utilizarlo tanto en corriente alterna como en corriente continua. Así que no te lo puedes perder porque es la base para poder entender circuitos que utilizan este tipo de componente. Ya sabes, mi nombre es Aurelio Cadenas y sin más, esto empieza ya. Bien, para empezar tienes que saber que un tiristor es un dispositivo bipolar como lo es un transistor bipolar y está formado por 4 semiconductores, ¿vale? Esto es importante para que entiendas después cómo se comporta el tiristor. Entonces tenemos un material P, N, P, es decir, tenemos 4 capas de semiconductor. Entonces aquí es donde conectamos el terminal de ánodo, el terminal de cátodo lo conectamos por aquí, ¿sí? Y tiene un terminal más que es el terminal de puerta, gate en inglés, ¿Cómo va a funcionar el tiristor? Bien, lo que se pretende es que sea un interruptor entre ánodo y cátodo, ¿vale? Para ello tenemos que aplicarle siempre una tensión más positiva en el ánodo que en el cátodo, es decir, que la tensión ánodo-cátodo siempre tiene que ser positiva. Y lo que vamos a controlar, a decidir si conduce o no conduce, es lo que vamos a ver ahora, ¿vale? El símbolo es similar a un diodo rectificador, con su terminal de ánodo, su terminal de cátodo, y aquí tiene un terminal que es el gate, la puerta, ¿vale? El terminal de control. Bien, vamos a hacer un circuito muy sencillo para que entiendas el funcionamiento. Aquí tenemos el tiristor, ¿sí? Y vamos a ponerle una carga y vamos a aplicarle aquí una fuente de corriente continua, variable, ¿vale? Variable. Esta sería la resistencia de carga y aquí tendríamos el tiristor con sus 3 terminales. Bien, esta fuente vamos a empezar desde 0 y vamos a ir aumentando su valor y vamos a ver cómo se comporta en una característica. Vamos a dibujar una característica que sería esta de aquí. Aquí vamos a representar la tensión ánodo-cátodo y aquí la corriente que va a circular de ánodo a cátodo, ¿vale? Bien, y lo que vamos a observar es que a medida que vamos aumentando aquí la tensión, evidentemente va a aumentar la tensión entre ánodo y cátodo, ¿vale? Entonces, bueno, pues nada, la tensión ánodo-cátodo vamos aumentando y observaríamos que empezaría a circular una corriente muy pequeña, pero que iría aumentando, pero ya digo que esta es una corriente pequeña. Y llegaría un momento en que la tensión es tan grande, que producimos el disparo del tiristor, con lo cual el tiristor estaría ahí soportando esa tensión y llegaría un momento que ya no puede soportar más y ¡pua!, vence, y entonces empezaría a circular por aquí una corriente. Y en esa situación el tiristor se comportaría como un diodo. Tendríamos aquí una característica similar a la de un diodo. Es decir, que si aumenta la corriente, aumenta un poco la tensión, pero poco, ¿vale? Este valor viene marcado como valor máximo de tensión VDRM. Es la tensión que, llegado a ese punto, el diodo produciría una avalancha y empezaría a conducir, ¿vale? Este modo de entrar en funcionamiento, en conducción del diodo, no es deseado,
¿vale? No es deseado porque estamos llevando el diodo a su estamos llevando el tiristor a su valor máximo, ¿vale? Y es un disparo no deseado, es un disparo no deseado por sobretensión. Y ya digo, cuando llega este momento, rápidamente producirá una avalancha y empezaría a conducir, y tiene que producirse siempre que la corriente que se establece por ahí inicial sea mayor que un valor que especifica el fabricante como corriente de enganche, ¿vale? I sub L, corriente de enganche. Es decir, tiene que ser mayor que ese valor, porque si no, el diodo no se engancha, no se mantiene la conducción, ¿vale? Bien, ¿y cuándo el diodo dejará de conducir? ¿Cuándo el diodo pasará al estado de bloqueo? Bien, el diodo pasará al estado de bloqueo cuando la corriente que circula por él sea menor de un valor que especifica el fabricante como corriente de mantenimiento y que viene marcado en su gráfica como IH, ¿vale? Y siempre esta corriente de mantenimiento es menor que la corriente de enganche, ¿vale? Entonces, siempre que la corriente sea menor de este valor, de I sub H, de corriente de mantenimiento, el tiristor deja de conducir, ¿sí? Bien, otro modo de hacer que el tiristor pase a conducción, y ya digo, es otro modo no deseado, es por sobretemperatura. Es decir, si la temperatura en el tiristor aumenta mucho, produciría también el efecto de avalancha y empezaría a conducir. Vale. Normalmente eso suele estar bastante bien controlado. Otro modo de entrar en conducción el tiristor es cuando esta tensión V sub AK entre ánodo y cátodo, cuando esa tensión varía bruscamente, varíe bruscamente. Entonces va a producir que, como hay una capacidad parásita entre ánodo y cátodo, si se produce una variación brusca de tensión, se produce una corriente de ánodo a cátodo, y esa corriente puede ser suficiente para hacerlo conducción, para hacerlo que se dispare y entre en conducción, ¿vale? Es un disparo no deseado. Y eso lo especifican los fabricantes como, y lo ponen así, como la variación de la tensión con respecto al tiempo. Si esa variación es grande, ¿vale?, pues se produce una intensidad que hace que se dispare el tiristor. Y esto es así porque, si recuerdas, la corriente que circula por un capacitor con un condensador, la corriente que circula es proporcional a la capacidad de la capacidad parásita que hay entre ánodo y cátodo, y multiplicado por la variación de la tensión entre ánodo y cátodo con respecto al tiempo. Si esa variación es grande y en un tiempo muy pequeño, pues producimos, ya digo, el disparo, ¿vale? Son disparos no deseados. ¿Y cuál es el disparo deseado? Pues el disparo deseado es, ni más ni menos, aplicar un impulso de corriente por la puerta. Un impulso de corriente. ¿Y cómo lo hacemos esto? Bueno, pues muy sencillo, ¿no? Ponemos aquí una resistencia limitadora, aquí ponemos un pulsador, una fuente de corriente continua, y está claro que si accionamos el pulsador, aquí tenemos una tensión, una resistencia limitadora, porque entre la puerta y el cátodo, ¿qué es lo que hay entre la puerta y el cátodo? Un diodo. Por eso te he dibujado así su estructura interna. Y entonces, entre ánodo y cátodo hay un diodo, lo polarizamos directamente, circula por aquí, al cerrar el interruptor, circula una corriente, y esa corriente va a hacer que entre en conducción el tiristor, el SCR. Si volvemos a soltar el pulsador, es decir, si ya no hay corriente, el tiristor sigue en conducción, porque para ello, como dije antes, la corriente que se establece inicial por el tiristor tiene que ser mayor de la corriente de enganche, ¿vale? Y entonces el tiristor se mantiene en conducción. ¿Hasta cuándo? Hasta que la corriente por aquí se haga cero. ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, pues podríamos hacerlo muy sencillo. Colocamos aquí otro pulsador, ¿vale?
y cuando accionemos aquí tenemos una tensión continua, 100 voltios, 80, 50, 30, 20, lo que sea. Cuando pulsamos aquí, la corriente circulará por el pulsador, no circulará por el tiristor, ese se bloqueará y al soltar quedará bloqueado el tiristor, ¿vale? Y esta carga sigue sin recibir tensión, ¿vale? Así de sencillo, o sea que con dos pulsadores podemos controlar que haya tensión en esta carga o que no la haya en un circuito de corriente continua, porque el tiristor solo circula la corriente en un sentido, de ánodo a cátodo, ¿vale? Y si polarizamos inversamente al tiristor, bueno, pues si polarizamos inversamente al tiristor, pues pasará más de lo mismo. Llegará un momento en que superaríamos este valor conocido como VRM, corriente máxima de bloqueo, y si superamos esta produciríamos una avalancha y destruiríamos el tiristor, con lo cual nunca debemos llegar a estos valores de tensión inversa en el tiristor, igual que en un diodo, ¿vale? ¿Y qué valor tiene que tener la corriente de disparo por aquí? ¿Qué valor tiene que tener? Bien, eso va a depender de la tensión que tengamos entre ánodo y cátodo. Bueno, mira, si la tensión que tenemos entre ánodo y cátodo fuese esta, con un impulso de puerta, con un impulso por la puerta, conseguiríamos entrar en conducción, conseguiríamos llevarlo a conducción, pero ese disparo, disparo del tiristor necesitaría una corriente I sub G, por ejemplo, 2. Si la corriente fuese, si la tensión fuera mayor, si la corriente fuera mayor, si la tensión que hay entre ánodo y cátodo fuera mayor, para disparar el tiristor necesitaríamos una corriente I sub G3 que sería mayor, tendría que ser mayor que la I sub G2. Es decir, que cuanto menor sea la tensión entre ánodo y cátodo, el impulso de corriente que necesito para disparar el tiristor es menor, ¿vale? Bien, y ahora vas a ver la hoja de características de dos tiristores, uno de baja corriente y uno de alta corriente y alta tensión, ¿vale? Para que entiendas todo esto de los parámetros más importantes y demás, ¿vale? Además, te voy a enseñar los tipos de encapsulado que nos podemos encontrar con los tiristores, ya que hay tiristores que vienen encapsulados 2 o 3 y además combinados con diodos. Interesante para formar rectificadores trifásicos, monofásicos, etc. Así que no te lo pierdas. Respecto a los encapsulados, además de los vistos hasta ahora, tienes el encapsulado TO48 o también TO208AA que puedes ver en la imagen. Como te pongo aquí, este es el ánodo, el cátodo y es el terminal de puerta. Fíjate que este encapsulado sirve para albergar este SCR, bien de esta serie o de esta otra serie, que pueden conducir corrientes de 16 o 22 amperios, ¿sí? Y llegar a soportar tensiones de hasta 1200 voltios. La caída de tensión en conducción es de 2,3 voltios y la corriente de disparo de puerta es de 60 miliamperios. Por otro lado, tenemos también este otro encapsulado, el TO94. Como puedes observar, la corriente importante que circula de ánodo a cátodo lo hace a través de estos dos terminales, ¿vale? De una sección importante. Mientras que este terminal en color rojo está unido físicamente al cátodo. Y el terminal de puerta lo tienes aquí en este hilo de color blanco. Por lo tanto, la tensión, ese impulso de tensión para que entre en conducción el tiristor, lo hacemos entre estos dos terminales. Mientras que la corriente importante lo va a hacer de ánodo a cátodo a través de estos dos terminales. Fíjate que este diodo de la serie T700 puede conducir corrientes de 300 y hasta 350 amperios y soportar tensiones de hasta 1200 voltios. En el mercado también tienes dos SCRs encapsulados en un mismo módulo de potencia, como ves en la imagen. Esto es ideal cuando se quiere construir, por ejemplo, un rectificador monofásico en puente, utilizando dos SCR.
lo que se denomina rectificador monofásico controlado. Como ves, es muy práctico, ya que basta utilizar dos módulos como el que ves en la imagen, o también tres módulos para conseguir, en este caso, un rectificador trifásico controlado. También tienes en el mercado, encapsulados en un mismo bloque, un puente combinando dos SCR y dos diodos, o también combinando 4 SCR, como en este caso. Aquí tienes los terminales que indican por dónde tienes que alimentar la corriente alterna por estos dos terminales y por dónde vas a obtener la tensión continua por estos dos terminales. Los tiristores fueron durante muchos años los dispositivos que dominaban la electrónica de potencia, pero por ser bipolares son lentos, pero son capaces de manejar grandes corrientes y tensiones. Aunque en el pasado los SCR se utilizaban en todo tipo de convertidores, su dificultad para apagarlos, es decir, para llevarlos de conducción a el estado de bloqueo, los han relegado a conversiones con entrada en alterna y aplicaciones de altísima potencia, siendo sustituidos generalmente por los transistores MOSFET y los IGBT, ya que estos son muy sencillos de controlar el estado de entrada a conducción y el estado de bloqueo. Otros tiristores también que te explicaré serán el GTO o tiristor apagado por puerta, el TRIAC o triodo de corriente alterna y por último el DIAC o diodo de corriente alterna. Bien, el primer tiristor que te presento es el C106, que pertenece a una serie de varios tiristores SCR que soportan, que pueden controlar corrientes de 4 amperios de valor eficaz y pueden soportar de 200 a 600 voltios dependiendo del modelo. Fíjate en el encapsulado que tiene, que es un TO225AA. Y esta es la característica que ya te expliqué. Los primeros valores que especifica el fabricante se conocen como los valores máximos, que especifican aquellos valores más allá de los cuales se puede producir daños en el dispositivo y que por lo tanto no deben ser superados. En primer lugar, como puedes observar, el valor VDRM es la tensión de pico repetitivo en estado de bloqueo directo. Expresa el valor máximo de voltaje repetitivo por el cual el fabricante garantiza que no hay conmutación con la puerta en circuito abierto. Mientras que el VRRM es la tensión inversa de pico repetitivo. Especifica el valor máximo de tensión que se puede aplicar durante un cierto tiempo con el terminal de puerta abierto. Fíjate que, dependiendo del modelo, puede soportar 200, 400 o incluso 600 voltios estos dos valores. El siguiente parámetro es el ITRMS, que especifica la intensidad eficaz cuando el tiristor está conduciendo de forma directa. Y viene especificada siempre en una semionda, ese valor eficaz. Luego está el valor de la corriente promedio, valor de la corriente media, que es el valor máximo de corriente media en el sentido directo, es decir, cuando el tiristor está conduciendo en forma directa para unas condiciones dadas de temperatura, frecuencia, forma de onda y ángulo de conducción. En este caso, como puedes observar, es de 2,55 amperios. Luego este siempre va a ser el valor que vamos a tomar como referencia para elegir el tiristor. Luego el siguiente valor, el ITSM, que especifica la corriente directa de pico no repetitiva y es ni más ni menos que la corriente máxima que puede soportar el tiristor durante un cierto tiempo. Y fíjate que no es repetitiva, es decir, que puede soportarla durante un cierto tiempo, ¿vale? Pero no de forma repetida. Luego el fabricante especifica el I2T, que es ni más ni menos que el valor límite para protección contra sobreintensidades y se define como la capacidad de soportar un exceso de corriente durante un tiempo inferior a medio ciclo. Permite calcular el tipo de protección. Se puede elegir un valor de I2T para el fusible y siempre tienes que tener en cuenta que este valor I2T especificado para el tiristor siempre tiene que ser mayor que el valor I2T especificado para el fusible. Luego el siguiente parámetro es el PGM, que es la potencia de pico disipada en la puerta.
representa la potencia máxima disipada en la unión puerta-cátodo en el caso de que apliquemos una señal de disparo no continua. Luego tenemos el valor PGAV, que especifica la potencia media disipable en la puerta, es decir, representa el valor medio de la potencia disipada entre la unión puerta-cátodo. Seguidamente está el IGM, que representa la corriente de puerta máxima en conducción directa, es decir, representa el valor de la corriente que puede soportar el tiristor durante el tiempo indicado y temperatura. En este caso, fíjate que es de 0,2 amperios y la duración tiene que ser menor de 1 microsegundo y no superar los 80 grados centígrados. Luego tenemos TJ, que es ni más ni menos que la temperatura de la unión, que indica el rango de temperatura en el interior del tiristor en funcionamiento, entre menos 40 y 110 grados centígrados. Y por último está la temperatura de almacenamiento del tiristor, que estará entre menos 40 y más 150 grados. Otros parámetros serían los siguientes, que serían los parámetros eléctricos cuando el tiristor está bloqueado. En este caso, aquí se especifica la corriente que circula por el tiristor cuando está polarizado directamente y cuando está polarizado inversamente. E es de 10 microamperios para una temperatura de la unión de 25 grados y si la temperatura fuera superior, por ejemplo de 110 grados, aumentaría hasta 100 microamperios. Luego, las características eléctricas cuando el tiristor está en conducción vienen representadas aquí por VT, que representa ni más ni menos que la caída de tensión en extremos del tiristor entre ánodo y cátodo y es de 2,2 voltios cuando está en conducción, circulando por él una corriente de 1 amperio de pico para este modelo o de 4 amperios para este otro modelo. Luego tienes la corriente IGT, que representa la corriente de disparo de puerta. Indica la corriente de puerta que asegura el disparo con un determinado voltaje ánodo-cátodo. Como puedes observar, es de 6 voltios la tensión ánodo-cátodo, ¿vale? Y esta corriente, el valor máximo es de 200 microamperios para dispararlo. Luego tenemos la tensión VGRM, que representa la tensión inversa puerta máxima. En este caso, la tensión inversa máxima que soporta la unión puerta-cátodo es de 6 voltios. A continuación se especifica el valor de VGT, que es la tensión de disparo de puerta, que indica la tensión entre el terminal de puerta y cátodo que asegura el disparo con tensión ánodo-cátodo polarizado en forma directa. Y como ves es de unos 0,8 voltios, ¿vale? Cuando la tensión ánodo-cátodo es de 6 voltios, con una carga de 100 ohmios. Esto es como el fabricante ha medido estos valores, para 25 y para menos 40 grados centígrados de temperatura en la unión. En este caso serían menos 40, serían de 1 voltio. Luego tenemos el valor VGD, o también en algunos fabricantes lo llaman VGNT, que es la tensión de puerta que no provoca disparo, e indica el voltaje máximo entre terminal de puerta y cátodo que no produce el disparo a la temperatura indicada. En este caso 0,2 voltios con estos valores con este valor de temperatura y este valor de tensión ánodo-cátodo, pues no se produce el disparo. Luego tenemos la corriente IL, corriente de enganche, que es la corriente entre ánodo y cátodo mínima que hace bascular al tiristor del estado de bloqueo al estado de conducción. Y como ves es de 5 miliamperios o incluso 7 si la temperatura es de menos 40 grados. Luego tenemos la IH, que es la corriente de mantenimiento y representa la mínima corriente entre ánodo y cátodo que conserva al tiristor en su estado de conducción. Por último, en las características dinámicas se especifica el valor dVdt, que en este caso es de 8 voltios en 1 microsegundo. Esto quiere decir que si la tensión entre ánodo y cátodo
aumenta 8 voltios en un tiempo de 1 microsegundo, se produciría una corriente a través de ánodo-cátodo que haría que el tiristor se activase. Y este es un disparo, como ya te dije, que no se desea. Bien, otro tiristor más potente, con más capacidad de aguantar corriente y soportar tensión, es el indicado aquí, que en este modelo que tienes aquí. Como puedes observar, la corriente inversa máxima que puede soportar es de 1200 voltios, la corriente que puede conducir son 80 amperios y la tensión en conducción entre ánodo y cátodo es de 1,38. Aquí tienes el símbolo con los terminales y el encapsulado. Este encapsulado es el Plus 247, que es ni más ni menos que una nueva familia de encapsulados presentada por la firma Infineon, que incluye el TO247 Plus de 3 pines. Este paquete fue desarrollado por esta empresa para acomodar más silicio y tener mayor capacidad de corriente de carga que el paquete TO247-3 descrito por el estándar GEDET de la industria. Además, el nuevo TO247 Plus muestra un rendimiento térmico mejorado, con lo que, usando la misma matriz de silicio que el TO247, los usuarios pueden lograr niveles de corriente más altos a la misma temperatura de la unión interna dentro del tiristor. Como puedes ver, las aplicaciones de este tiristor son como rectificador de línea, para control de arranque de motores, un arranque suave de motores, para el control de motores de corriente continua, para convertidores de potencia, para el control de potencia en corriente alterna y para circuitos de control de temperatura y iluminación. Fíjate que la nomenclatura de este tiristor, aquí tienes cada una de las letras lo que significa. La C significa que es un tiristor SCR, la L, etcétera, etcétera, y la HF indica el tipo de encapsulado, en este caso lo que te he comentado de la firma Infineon. Como características puedes observar que los valores VRSM y DSM especifican el voltaje que puede soportar el tiristor, y es un voltaje no repetitivo, es decir, que si le aplicamos 1300 voltios o bien directamente sin terminal de puerta conectado en ningún lado, o bien inversamente, puede soportar esta tensión, este pulso de tensión, pero solamente en un instante. Si lo vamos a hacer de forma repetitiva, pues podría soportar hasta 1200 voltios. El caso de la corriente puede conducir una corriente de 50 microamperios en estado de bloqueo, ¿vale? Especificada a esta temperatura interna. En el caso de que la temperatura fuera mayor, pues consumiría, es decir, estaría circulando a través de él una corriente mayor de 5 miliamperios. Por lo que respecta a la caída de tensión en conducción, vemos que para una corriente de 80 amperios y una temperatura de 25 grados, la caída de tensión es de 1,4 voltios. Sin embargo, si la temperatura aumenta hasta los 125 grados centígrados en el interior del tiristor, pues disminuiría hasta 1,38. La corriente media de forma directa, que te dije, son 80 amperios, y el valor eficaz para un semiciclo es de 126 amperios. Siempre, si vamos a utilizar el tiristor para corriente continua, nos fijamos en este valor de 80. Por lo que respecta a la tensión que hay que vencer para que el tiristor conduzca y su resistencia, estos dos valores que se especifican aquí serían para el circuito equivalente del tiristor una vez que esté conduciendo, ¿vale? Por lo que respecta a la resistencia térmica entre la cápsula y la unión, pues es la especificada, y entre la cápsula y el disipador es esta. La potencia total de disipación es de 620 vatios para una temperatura de 25 grados. Por lo que respecta a la corriente directa de pico no repetitiva, ITSM, pues es de 900 amperios. Fíjate que solo sería durante 10 milisegundos, ¿vale? Y por último, el I2T, que se especifica para dos
valores de temperatura. Y por último, la capacidad parásita entre ánodo y cátodo, que se especifica una temperatura para 36 picofaradios. Por lo que respecta a la potencia de disipación máxima, pues viene aquí especificada, así como los valores de la variación de la tensión con respecto al tiempo, que en este caso son 1000 voltios en un microsegundo. Es decir, que si la tensión entre ánodo y cátodo varía 1000 voltios en un microsegundo, se produciría el disparo del tiristor. Y también las tensiones de disparo de puerta y la corriente de disparo de puerta que ya te especifiqué antes, ¿vale? Así como los demás parámetros que ya te comenté anteriormente y aquí los tienes reflejados. Bien, y llegamos al final. Espero que te haya gustado, que te sea útil, que lo hayas entendido, que disfrutes como yo disfruto. Y nada, me ves en la próxima clase. Chao.